36% de aumento en la última semana. Pasamos de 16.626 casos activos a 22.309. Más de 7.000 nuevos casos en las últimas horas y una ocupación del 95% en las camas de cuidados intensivos. La metropolitana completa va a estar nuevamente en cuarentena. Sofía Robinson, ahí en el límite entre Providencia y Las Condes, entiendo, Sofía, ¿no? La pandemia. Una mala noticia para todos. De por sí ya es un gran desgaste mental el escuchar constantemente las consecuencias de esta. Y eso sumarle el estar encerrados todo este tiempo por la cuarentena efectuada para controlar la situación. Bueno, el encierro prolongado puede desgastar y romper a cualquiera. Al menos claro, que algo nos ayude a tener ese escape para estabilizar nuestras mentes. Y hoy veremos uno de esos escapes. Y bien, a innumerables personas les tocó estar encerradas por las cuarentenas, y entre las muchas cosas que se hicieron para sobrellevar el encierro, pues está el jugar videojuegos. Él es Luis Contreras, un jugador como tú o como yo. Y qué mejor manera de comenzar que el principio, y que nos cuente cómo era su relación con los videojuegos incluso antes de la pandemia. Mi relación con los videojuegos antes de la pandemia siempre fue bastante cercana, fue una relación entre amor y odio, porque bueno, obviamente uno ama ganar, pero también odia perder. Entonces fue bastante cercana, ya que desde muy pequeño siempre jugué videojuegos, ya sean consolas. Sobre todo mi primera consola fue una NES, por ahí por el año 90, que creo que por ahí tengo un video de eso cuando recibí esa consola. Así que ha sido bastante cercana. No fue difícil poder adentrarme en este mundo de videojuegos cuando empezó la pandemia, ya que ya tenía muy adentrado el concepto de jugar, de divertirme con los videojuegos, de aprender mucho con los videojuegos, así que fue bastante fácil, agradable y cercana. Ahí los amo. La mención de que los videojuegos ayudan a la gente en esta situación suele generar cierta inconformidad, porque se cree que se habla de cualquier videojuego, pero al igual que estos, las personas que los juegan son distintas, y a cada una la ayuda y distrae diferentes juegos. El juego que más me llevó a sobrellevar este encierro en este minuto creo que es Fortnite. Si bien a mucha gente no les gusta porque dicen que es un juego para cabros chicos, pero en realidad es bastante complejo el juego de mierda, iba a decir, pero bueno, ahí ustedes me censuran. Pero bueno, es que es bastante complejo, entonces ese juego creo que es el que más me ha llenado en este minuto, porque me acercó tanto a mi hijo, porque la pandemia nos separó, entonces me acercó a él. Pasamos jugando siempre como no estamos juntos mucho tiempo, bueno, al principio, porque al principio estaba todo cerrado, ahora ya estábamos más a la normalidad, pero todo el principio cuando había mucho distanciamiento, nadie había en la calle, ese juego me ayudó en este periodo de pandemia a estar más en contacto con él, a volverme nuevamente adicto a los videojuegos como era cuando niño, así que creo que ese juego en particular ahora me ha vuelto a la vida en este mundo gamer, porque de verdad se extrañaba. Uno era jugador casual, pero ese juego ahora, en este minuto, no voy a mentir, o sea, Fortnite es el que me trajo ahora de vuelta a los juegos. Aunque está claro que por testimonio los videojuegos pudieron unificar a un padre y su hijo, aún queda esto. Mucha más formación, el niño aprende por imitación, aprende por lo que se llama el aprendizaje vicario, y por lo tanto si yo lo presento frente a lo que es más bien las partes violentas, es más probable que sea violento y agresivo en su desempeño o en sus relaciones sociales en el colegio o en la casa. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa directamente con un niño que está expuesto permanentemente a este tipo de juegos en una edad inadecuada, en los tiempos inadecuados? ¿Qué pasa con la personalidad de un niño que se enfrenta a esto? Es más agresivo y es más violento. La ignorancia es un problema colectivo, sobre todo cuando se buscan culpables para las cosas, y es algo grave cuando ésta se reparte como la verdad de los medios. Y lamentablemente, para este tipo de noticias, los videojuegos, por muy sorprendente que pueda sonar, no hacen a la gente más violenta. Un estudio muy extenso ha informado sobre los efectos longitudinales de los videojuegos en los adolescentes. Las investigadoras Sarah Cohen y Laura Stockdale han publicado en la revista Cyber Psychology and Behavior and Social Networking un artículo científico llamado, en su traducción al español, Creciendo con Grand Theft Auto,
un estudio a 10 años. En este, las científicas buscaron seguir a varios adolescentes durante un periodo de 10 años para medir los efectos de jugar videojuegos con altos, moderados y bajos niveles de violencia. Hay algunos puntos interesantes como el resultado de esta investigación. Por ejemplo, los grupos más violentos solían estar compuestos por hombres, y el grupo más violento mostró señales más altas de depresión en el inicio de la investigación. Sin embargo, el dato más llamativo es que la conducta social de los dos individuos no mostró diferencias entre diferentes grupos. Ninguno de los 3 grupos mostró particular agresividad al final del proceso. Y ya con este pequeño inciso aclarado, volvamos con Luis. Al igual que él, muchos de nosotros ya éramos jugadores incluso antes de la pandemia, lo cual nos ayudó a sobrellevar el encierro de una mejor manera. En estas épocas de encierro e incluso soledad para quienes viven solos, los videojuegos nos permiten olvidarnos de esta realidad que nos rodea, en un ambiente donde podemos viajar a otros lugares sin perdernos a nosotros mismos, sintiendo en estos esa seguridad de un ambiente controlado, con sus reglas claras, sin las presiones de la vida cotidiana. De hecho, un nuevo estudio hecho por Lero, el Centro de Investigación de la Fundación Científica de Irlanda para el Departamento de las Ciencias del Software, la Educación y el Deporte, demostró que los videojuegos podrían ayudar a tratar importantes problemas mentales, como la ansiedad y la depresión. Y bueno, en esta pandemia es algo que de verdad ayuda. Y en palabras de Luis, podría decirnos cómo sería su relación con los videojuegos en estos momentos durante este encierro. Como de amor y odio. Uno ama ganar, pero odia perder. Entonces, adictivo, calmado, es como ser bipolar. Adictivo, calmado, pero de amor y odio. Así que, pero en el sentido de competitividad. Porque cualquier juego pasivo uno se entretiene, de mucho humor, mucha entretención. Por ende, en un juego competitivo, como el que les mencioné, que era Fortnite, es de amor y odio. Lo amo, pero lo odio. Así que, no, pero bien. Es una concentración bastante entretenida esta relación de amor y odio que tengo con ese juego en particular. Y la verdad, en tiempos como estos, y no solo en la pandemia, sino en general, a la gente le hace falta momentos felices que recordar, momentos por los cuales sonreír. Y en momentos como estos, la gente no está sonriendo, no tiene motivos para sonreír. Por eso, un recuerdo que evoque felicidad en alguien siempre es bienvenido. Como les dije en respuestas anteriores, Fortnite en este mundo de la pandemia me acercó a mi hijo mucho en esta separación. Entonces ese aspecto obviamente me transformó en una persona muy feliz en ese aspecto. Pero más la pregunta creo que me lleva más a recuerdos emotivos que yo tuve. Como por ejemplo, la primera vez que me regalaron la consola. Un recuerdo que nunca se me va a olvidar cuando tu padre o tu madre te regalan algo que te transforma tu vida. Algo que no se va a olvidar. Uno de los juegos que me trajo a este mundo cuando era más joven. O que definitivamente dije, yo quiero ser jugador de videojuegos, no profesional, pero ser un jugador de videojuegos, fue Silent Hill. Creo que una de las franquicias de juegos que más me ha atrapado, tanto así que tengo todo este brazo entero tatuado, ¿cachai? Con Silent Hill. Entonces son situaciones que me han traído demasiada felicidad. Yo de repente digo, yo no soy muy bueno para leer, porque no me gusta leer muchos libros que te abren mucho, pero un juego que tenga una muy buena historia es mejor que leer un libro, mejor que una película, bueno. De verdad, un juego que tenga una muy buena historia y que tú, así como que, loco, esta cuestión es la raja. Entonces, ese tipo de felicidad es la que yo siento cuando juego videojuegos. En particular, por eso no me gustan mucho los Battle Royale, a excepción de Fortnite, porque me gustan los juegos que tengan contenido e historia, y los que tengan esa sensación de que es como si estuviera viendo una teleserie venezolana, así como la señora de las 4 de la tarde viendo la teleserie turca, así como, oh, no sé, los Nur, no sé, le pasó. Me pasa lo mismo con los juegos que tienen una muy buena historia. Entonces, yo prefiero ver eso que ver una teleserie, ¿cachai? Entonces, eso es lo que a mí siempre me trae mucha felicidad. Una muy buena historia es lo que más me llena. ¿Los videojuegos ayudan a la gente encerrada por la pandemia? Sí, sí lo hacen. Te permiten explorar mundos nuevos sin siquiera salir de tu casa. Te permiten reconectarte con gente que de momento está lejos. Por mi parte, digo que son
un escape a la estabilidad.